Hola, muy buenos días. El propósito de este video es cubrir la utilización de la base de datos Aquila como paradigma para el desarrollo del Laboratorio 1 de afinamiento de base de datos, específicamente bajo la plataforma Oracle versión 12c. A manera de introducción, vamos a discutir la selección de la base de datos Aquila. La base de datos Aquila fue diseñada entre los años 2005 y 2006 aproximadamente, con el propósito de demostrar las características más importantes introducidas al motor de base de datos MySQL en la versión 5, donde otras cosas el desarrollo de un lenguaje para el uso de triggers. De forma interesante, el modelo de esta base de datos gira alrededor del concepto de una tienda de alquiler de DVDs, la cual coincide en gran medida con los requerimientos del laboratorio. Al llegar a este punto, decidimos hacer un estudio inicial de la factibilidad de realizar un proceso de ingeniería inversa al modelo para ser utilizado en el motor de base de datos Oracle versión 12c. Con este propósito vamos a examinar rápidamente el modelo haciendo uso de la herramienta DBSchema. Comencemos. Primera parte. Características de la base de datos. La base de datos Aquila hace uso extenso de varias de las reglas de pulgar discutidas en clase respecto al diseño de índices, así como ciertos paradigmas del diseño de las tablas. Vamos a discutirlos a continuación. Las tablas utilizan como llaves primarias índices autonuméricos. De la misma manera, cuando es necesario, dichos índices autonuméricos se utilizan como llaves foráneas al establecer relaciones 1 a n y n a m. Cada una de las llaves foráneas han sido asociadas con sus propios índices para facilitar los joins, así como operaciones de mantenimiento en cascada. La base de datos tiene una clara división entre las entidades films y la entidad inventario, donde cada film es una entidad individual, pero donde puede existir múltiples unidades de dicho inventario, como puede verse en la composición de la tabla film y la tabla inventory. La base de datos utiliza la entidad film para mantener alguna información para las reglas de negocio, por ejemplo, el precio de alquiler, rental rate, la duración del alquiler, rental duration, el costo de reposición del film, para ser utilizado en caso de pérdida, probablemente con el valor eh, replacement cost. De la misma manera, el inventario identifica de forma única a la forma material del film, discos DVD para este caso, así como la tienda en la cual se ubica dicho film. Con esto lo podemos ver en el uso de las llaves Film ID, Store ID, que conectan con sus respectivas tablas. Por ejemplo, la tabla Store o la tabla Film. Vamos a identificar tres áreas principales en la base de datos. La primera área, los datos de cliente, que hemos colocado en esta zona que denominamos Customer Data, que contiene las tablas Country, City, Address y Customer. Como podemos ver, la tabla address contiene la dirección compuesta con algunos de los valores más significativos de esta estructura y se conecta con la ciudad y con el país utilizando unos joins en cascada, cada uno utilizando las llaves foráneas respectivas. De esta manera, el City ID nos conecta, digamos, con el City ID de la tabla ciudad y en la tabla ciudad la llave foránea Country ID nos conecta con el Country ID de la tabla Country. La información del inventario que podemos ver en esta zona en rojo pálido está compuesta de las tablas Film, Category, Language y Actor. Asimismo, hace uso de las tablas de intersección Film Actor y Film Category. El propósito de esta composición es estructurar de alguna manera la información alrededor del concepto de film. De la misma manera que en todas las otras tablas, digamos, se utilizan las estrategias de usar las llaves foráneas y los identificadores únicos
para conectar los joins de esta información y mantener una estructura normalizada. Como vimos hace un momento, la tabla de inventario une las entidades Film y Store con un identificador único para identificar los medios físicos que pueden rentarse. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí. Y finalmente tenemos un área más aquí denominada Business, donde se establecen, digamos, la información en las entidades más propias del negocio. Por ejemplo, la información respecto al personal en la tabla Staff, la información respecto a las tiendas en la tabla Store, la información respecto a las rentas en la tabla Rental, es decir, las películas que son rentadas o los DVDs que son puestos a la renta, así como la tabla de pagos donde se registra la información de los pagos acontecidos producto de estas rentas. Podemos observar que sigue el mismo concepto de llaves foráneas. Importante rescatar aquí es la situación de que en la tabla store o tienda se asigna un manager que debe ser único para esta operación. Esto se hace a través de un índice único sobre el campo Unique Manager, que identifica al ID de la persona del staff que cumple el papel de manager para esa tienda. Segunda parte, porteo de esa estructura a la base de datos Oracle 12c. Bueno, el proceso de porteo a Oracle 12c se enfrentó a las siguientes características particulares. Lo que vamos a utilizar es esta tabla donde el porteo ya ha sido ejecutado y vamos a presentar, digamos, los elementos que encontramos particulares conforme sea necesario en esta operación. Entonces, empecemos. MySQL provee una forma automática la implementación de valores autonoméricos para sus tablas. Esto se puede ver en otros productos bastante conocidos como en el SQL Server, con el concepto de autonoméricos o identities, o incluso en las bases de datos Access con el concepto de autonomérico. MySQL utiliza valores autonoméricos también para esto. Oracle OCC soporta dicha funcionalidad, sin embargo, haciendo más evidentes los elementos que la implementan. En este sentido, Oracle, al igual que DB2, expone los elementos constructivos a través de los conceptos de secuencias, que son un objeto que lleva el control del último valor autonomérico asignado en una tabla, y el uso de triggers on insert que obtienen de dichas secuencias el próximo valor disponible para la asignación. Visto esto, se tomó la decisión de que no era necesario implementar las secuencias y los triggers para poblar valores autonuméricos de autoinserción en este momento del laboratorio, debido a que en general las consultas que se solicitan en él al final son de selección. No se trata de mostrar los procesos de inserción de la información en estas tablas. Por lo tanto, se omite ese proceso, pero consideramos importante señalar cómo se implementaría en el caso de la base de datos Oracle. En el caso de la tabla Film, hay dos campos que utilizan dos tipos especiales de constraint que requieren atención especial en Oracle. El primero, vámonos a dirigirnos a la tabla de Film y nos vamos a acercar a los constraints. El campo rating utiliza un constraint de tipo enum en MySQL, cuyo propósito es garantizar que solamente puede utilizarse un valor de una lista de potenciales valores para un atributo, en este caso el rating de la película. Este es básicamente equivalente a un check constraint de Oracle y de otros motores de base de datos, donde se comprueba que el valor de entrada, digamos, esté en alguno de los siguientes valores. Por ejemplo, en este caso se utiliza la calificación norteamericana de tipo G, PG, PG-13, R, NC-17. Por lo tanto, digamos, esto se implementa a través de un constraint de este tipo.
Special Features. Este campo utiliza un constraint tipo set en la implementación original de MySQL, cuyo propósito es dar soporte a una forma de utilizar un campo de texto largo como un tipo de pseudo array separado por coma, donde los valores deben limitarse a una lista que puede tener hasta 64 valores. Para entenderlo un poco más visualmente, vamos a abrir el contenido de esta tabla y vamos a ver los primeros 100 registros. Si extendemos esta información y nos vamos al valor Special Features, vamos a ver cómo estas features especiales se definen a través de campos separados por comas. Por ejemplo, deleted scenes, behind the scenes, o si tienen trailers, si tienen comentarios, si tienen algunas otras opciones especiales. Este tipo de datos son accesibles por valor o por índice en MySQL. Lo cierto del caso es que Oracle no provee un equivalente a dicho tipo de datos. Y lo cierto es que hay discusiones bastante importantes sobre la pertinencia de utilizarlos en las bases de datos relacionales, ya que rompen ciertamente el esquema relacional al producir que en un solo valor o atributo se registren múltiples posibles instancias. Eh, por lo mismo, hay dos alternativas posibles, digamos, para implementar la funcionalidad ante esta situación. Una sería implementar la funcionalidad del pseudo array mediante el uso de store procedures, funciones o tipos de datos que simulen el comportamiento de la funcionalidad set. En otras palabras, que garanticen que solamente ciertos valores de cadena de texto son válidos a la hora de mantener la cadena del texto del pseudo array. En este sentido, podemos imaginar funciones que utilicen una tabla interna donde se reciban una secuencia de números de serie, por ejemplo, con los valores de features especiales que se quieren dar, él los compruebe contra los valores permitidos y devuelva solamente un string de arrays constituido, digamos, por aquellos que son válidos únicamente. Eh, si bien es posible, es una implementación que se sale bastante, digamos, de cómo se haría, digamos, en un laboratorio de este tipo que tiene otro propósito. Ciertamente, la otra posibilidad de implementación es utilizar la solución estándar de SQL, que consiste en crear una tabla independiente para las características especiales y una tabla de eh, donde se cruzan la información para establecer las relaciones N a M de esta operación para asociar a los diferentes films con sus múltiples características especiales. En el caso personal, yo considero esta última solución como la óptima. Cuando en el futuro se deseen realizar consultas que agrupen los films por sus características especiales, el tener una estructura de este tipo en SQL permite hacer estas consultas de forma totalmente trivial, digamos utilizando joins estándar de SQL. Si se implementaran a través de pseudoarrays de texto, para poder hacer este tipo de consultas, habrían que crear entonces procedimientos especiales que primero que todo tomen los arrays, los dividan en sus componentes, luego utilicen esos componentes para encontrar a todos los films donde alguno de estos strings se encuentren posibles. Probablemente habría que hacer uso, digamos, de funcionalidades de búsqueda de texto tipo estructuras de XML o cosas de este tipo. Y lo haría muy complejo. Utilizando una estructura de SQL como ya se hizo por ejemplo como con films y sus categorías o como se hace por ejemplo de los films a sus actores, pues es el mismo concepto de los films a sus características especiales. Una funcionalidad de consulta por lo tanto podría implementarse con una función que encuentre todas las características especiales de un film en esta relación y las aplane en un string separado por comas, de tal manera que a la hora de consultar nuevamente sobre este valor, eh, esta función nos devolviera, digamos, el string con los signos especiales. Entonces, a la hora de crear un select, nos los podemos imaginar, ¿verdad? Como un select film ID, coma, la función de conversión, donde se pasa el film ID, y sabemos que el retorno nos va a devolver pues el string con sus componentes.
De esta forma, ante el problema se tomó la decisión que, bueno, no era necesario implementar ninguna de las dos soluciones, ya que también se salen de los requerimientos del laboratorio. Finalmente, en el proceso de carga de la información de los datos, requiere tomar en cuenta que históricamente los datos de tipo fecha son mantenidos mediante el uso de funciones toDate, que convierten cadenas de texto de tipo fecha basados en un string. Asimismo, cuando se quiere recuperar la información, se utiliza la función toChar para extraer uno o más partes del esquema. Para explicarles esto un poco, voy a proceder aquí a abrir un ejemplo de la información de carga que se utilizó para esta base y explicarles a los que me refiero. Eh, por ejemplo, cuando se carga información en el campo, estos valores aquí deben, para poder hacer el porteo hacia arriba o hacia abajo, debe utilizarse comandos de inserción toDate, que funcionan básicamente de esta manera. Tendrían la funcionalidad toDate aquí. Vamos a escribirlo. Seguida del string que contiene la fecha, seguida de un descriptor de la forma en que está mostrada la información. En este caso, el año, el mes, el día. Vamos a corregir aquí. Seguido por el valor m por una hora de 24, por los minutos, los segundos y probablemente los milisegundos, que en este momento pues creo que es ms, que se utiliza digamos para esta estructura. De tal manera que a la hora de hacer las inserciones pues hay que reemplazar estos strings por esta operación. Para visualizarlo un poco mejor voy a aprovechar este momento para abrir un pequeño archivito de Excel donde demuestro esta inserción. Permítanme ponerles el programa aquí cerca de la pantalla. Entonces, si la información original en Aquila está compuesta por estos elementos, por ejemplo, los dos IDs, estos deben traducirse, digamos, a comandos de inserción. Por ejemplo, en este caso, se trata de timestamps y por lo tanto, digamos, se puede utilizar directamente la función system timestamp para registrar la hora actual. Ahora, voy a buscar alguno que requiera traducir la fecha. Este es un caso, me parece. ¿Ves? Observemos, digamos, cómo en este caso, digamos, es necesario para trasladar, digamos, cada uno de los valores, convertir el valor utilizando el patrón de la línea. Entonces, este sí fue uno de los procesos importantes, digamos, a la hora de hacer la conversión. Voy a proceder a cerrar este archivito. Finalmente, a la hora de pasar las vistas y la base de datos, esta por default, digamos, tiene unas cuantas vistas que se consideran interesantes. Nosotros pues implementamos las vistas, digamos, como un ejercicio inicial para entender la forma de hacer los queries de SQL y hacer unas operaciones. Son 6 por defecto. Tienen el propósito de presentar información de interés. Debido a que estas vistas no coinciden en su totalidad con los objetivos del laboratorio, se implementaron. No vamos a discutir mucho el detalle de implementación, pero sí algunos temas interesantes que nos encontramos durante el proceso. Por ejemplo, voy a abrir esta vista para
hacerles observar, digamos, que, por ejemplo, en esta vista ellos tienen la intención de mostrar la película, la descripción, la categoría a la que pertenece, el precio que se está utilizando para el alquiler, su duración en minutos, su rating. Y luego tenían el interés de mostrar a cada uno de los actores como una lista separada por comas. En el caso de MySQL, pues ellos utilizan la función concat group para realizar esta operación. No, perdón, el operación perdónenme aquí. Sí, ellos utilizan la funcionalidad de agregación group contact para lograr esta operación. Group contact, digamos, funciona, se tiene un group by, se tienen los rows donde ese group by ocurre, y entonces es posible mandar una concatenación para que todos los valores donde está esa clave de agrupación pues se crea un string por comas. Oracle ofrece una función alternativa conocida como list-ack que permite hacer esta funcionalidad. Otro detalle que es importante a la hora de realizar estas vistas es que, por ejemplo, cuando se construye aquí el actor, la tabla de actores tiene esta información. Vamos a ver si la puedo mostrar aquí. Separada, digamos, con su nombre y su segundo nombre. Por lo tanto, para construir el actor es necesario, digamos, concatenar los textos. En MySQL pues se usa la funcionalidad concat, que puede tener uno o múltiples argumentos, incluyendo un separador, que pueden ser espacios o comas para lograr la conexión. En SQL Server el operador concat admite solo dos valores a la vez, digamos, como decir, la parte izquierda con la parte derecha del string. Sin embargo, digamos, el operador double pipe es el que se usa comúnmente, digamos el equivalente a un más en SQL Server, para conectar strings en secuencia. Entonces, en el caso de estas vistas, pues fue necesario utilizar esta operación. Y finalmente, digamos, en algunas de estas vistas hay unos tipos de sumarización que a la hora de hacerse en Oracle, con los elementos group bys, todos los atributos utilizados en las consultas deben ser declarados, en vez de la forma en que lo hace MySQL, que permite declarar menos que la cantidad que se presenta en la información, porque él asume que si, por ejemplo, usted hace un group by a través del actor ID, las siguientes valores, first name, last name, necesariamente van a coincidir. Oracle no hace este assumption, y por lo tanto, si uno hace esta construcción, no basta declarar el actor ID, hay que declarar el first name, last names cuando se hacen las construcciones de concatenación. Con el propósito de mostrarles, digamos, cómo se implementaron estas vistas y funcionalidad, el código pues se los vamos a estar compartiendo a los compañeros en el proceso del video, por si tienen interés en observar, digamos, este proceso. Bueno, ahora finalmente vamos a discutir en nuestra tercera parte de la presentación propiamente la implementación de las consultas que fueron solicitadas en el laboratorio. Eh, para mostrar esas consultas tenemos necesidad de realizar la demostración en el grupo. Nos dimos con tres posibles alternativas: mostrar las consultas y sus variables como código SQL en pantalla para que fueran más evidentes, crear vistas que implementaran las consultas y luego demostrar su uso mediante consultas sobre las vistas, y finalmente crear funciones definidas por el usuario que retornaran el valor de las consultas, fueran estas a su vez a través de vistas o mediante la implementación de código en las mismas funciones. Como el propósito de ser más ilustrativo, se optó por la primera opción, que permite mostrar con claridad el flujo de las consultas. Reporte 1. Todas las películas rentadas en un momento del tiempo, indicando el nombre de la película, el nombre del cliente, fecha de evolución, si está atrasada o no. Con este propósito vamos a utilizar el cliente Toad para Oracle, donde hemos puesto esta consulta. Entonces, como habrá observado en la base de datos de Sakila, se utiliza el concepto de que cada película tiene su propio costo.
de alquiler. Y de esta manera, digamos, como no quisimos romper esa información conceptual en el caso que queramos utilizar la base de datos para propósitos un poco más avanzados luego en el curso, lo que decidimos fue declarar los valores de renta y los valores de posibles retrasos como un valor definido, digamos, en el proceso, llamémoslo de lógica de negocio. En una construcción estándar, muy probablemente estos valores se guardarían en una tabla con un identificador, de manera que antes de iniciar el query se consulta cuál es el valor actual de alquiler o el valor actual de los fees de descargo. Y de la misma manera, digamos, pues declaramos los periodos de información, digamos, como entradas para establecer los rangos de fecha sobre las cuales estas operaciones van a funcionar. De esta manera podemos observar que este query realiza el muestreo, digamos, de la información de los precios utilizando el rango que va del 2005, desde agosto 23 hasta el año 2006 en marzo 31. Y se utilizan los extremos de las horas para hacer esta consulta. De esta manera, digamos, se utiliza, digamos, como vimos, los constructores que hablamos al principio, necesarios concatenación para los nombres, un caso para determinar si hay una fecha de retorno, pues entonces la película ya fue retornada. Si no, está pendiente de ser retornada. La fecha del retorno, la fecha en que fue rentada, un cálculo rápido del número de días que tienen renta, el precio de renta que se ha cobrado, digamos, sobre esa película. Si la película se devuelve dentro de los días normales, pues se cobra el precio normal. Si la película no se devuelve entre los días normales, pues se cobra, digamos, los fees de delay. Aquí hicimos el assumption para este caso de calcular nada más el delay o la renta normal. Después de una examinación posterior, pues evaluamos que hubiera sido más correcto para este caso, digamos, aportar no solamente el monto de delay, sino el monto base, digamos, del cobro para este caso. En definitiva, digamos, esto es un área de mejora que podría tener esta consulta en particular. Un elemento que considera también esta consulta es que hay una regla de negocio que decidimos utilizar, que si la película tiene más de 30 días de no haber sido devuelto, es muy poco probable, digamos, que nuestro cliente va a aceptar que le cobremos 30 por 5, 15 mil colones, digamos, de renta. En cuyo caso, entonces, lo que se le cobra al cliente es el costo de reposición, con el argumento de que la película está perdida y que por lo tanto, digamos, el cliente pues debe pagar la reposición de la película. De esta manera él evalúa, digamos, si la película no es devuelta dentro de ese periodo, no le cobra la renta, no le cobra el delay, pero sí le cobra el costo de reposición. De la misma manera, pues aquí se podría implementar reglas de negocios más sofisticadas, como cobrarles la renta, cobrarles hasta un monto de por retraso y después finalmente pues el costo de reposición. Para efectos prácticos aquí decidimos pues manejarlo con nada más con el concepto de restock fee. El código completo, digamos, de esta, pues se los vamos a aportar como parte del proceso. Consulta número 2 o reporte número 2. El monto recaudado por un rango de fechas. Las películas se pagan cuando se devuelven para poder cobrar multas cuando apliquen. Entonces, en este caso, digamos, la consulta número 2 está formada por esta estructura. Vamos a ejecutar la consulta. Entonces, este nos entrega, digamos, la sumatoria de los precios retornados por la película o por los fees de delay en caso de que la película esté atrasada, pero fue devuelta. Decía, digamos, el caso que si la película no ha sido devuelta, los cargos no se calculan en este momento porque el supuesto es que el cobro se da hasta que el cliente devuelve la película. De esta manera, digamos, solamente las películas que han sido devueltas, pues se le puede cobrar un costo de delay. Por lo tanto, deben tener un return date. De esta manera, digamos, se evalúa el proceso
De igual manera, se usa la regla aquella lógica que dice, bueno, si tiene más de 4 días de atrasos pero menos de 30, entonces se calcula el número de días de retraso y se multiplica por el costo del delay fee. Si, si no es así, si está de vuelta dentro de los primeros 3 días, pues se aplica el costo de renta. Y el rango de fechas, digamos, pues se da, digamos, a través de las variables declaradas. De tal manera que si quisiéramos trabajar, por ejemplo, con otro segmento de fechas, digamos, quisiéramos saber solo las del mes, pues es asunto de cambiar el rango de la fecha, por ejemplo, que nos diga, bueno, del 8/31. Volvemos a seleccionar la consulta, la ejecutamos y entonces él nos devuelve el nuevo valor calculado, digamos, con esta información. Observemos, digamos, que tarda 223 milisegundos para procesar alrededor de unos 6000 registros, digamos, que hay de ese tipo. Tercera consulta. Un ranking de las 10 películas más rentadas por mes. Uno selecciona el mes y otra por año. Con el propósito de hacer esto, decidimos, digamos, utilizar como año de muestra todo el 2005, desde el primero hasta el 12 de diciembre, y luego utilizar la operación de consulta. Vamos a demostrar aquí la consultita. ¿Verdad? Este es un proceso pues que debe revisar todas las tablas, toda la información, son alrededor de 10, de 5600 alquileres dentro de ese periodo. Según esta cuestión nos tarda 3 segundos en generar la información y se limita, nos da un top de los rankings de todas las películas por año y por mes. De tal manera, digamos, que podríamos suponer que alguien puede estar interesado en las películas, digamos, de el año 2005, que de hecho pues sería lo único que saldría aquí, puesto que se limitó a ese año, y que fueron alquiladas, por ejemplo, en el mes de junio. De tal manera, digamos, aquí tendríamos un ranking de esas películas, 7, 6 o el otro. ¿Cómo funcionaría eso si se estuviera haciendo en el query mismo? Bueno, muy probablemente, supongamos que queremos saber la situación para el año 2006, las películas alquiladas, yo sé por definición que fueron solamente en febrero, pero utilizamos del 1 de enero del 2006 hasta el 28 de febrero del mismo año. Esto nos limitaría la información pues a 2 meses, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo para un solo mes, pues podríamos declararlo aquí en un solo mes. Vamos a hacer la ejecución aquí. Y entonces aquí podemos ver que en ese mes la gran mayoría de las películas se alquilaron 2 o 1 vez. Por lo tanto, digamos, todas las películas que comparten el mismo ranking pues nos aparecen en esta lista y estas son todas las películas asignadas en ese mes. Si quisiéramos limitarla a las 10 más populares, pues bastaría, digamos, limitar la salida con un row number. Para efectos de la demostración, pues creo que lo podemos simular aquí rápidamente. Por ejemplo, estaremos hablando de un select de el rental year, rental month, title, ranking de esta tabla. Y vamos a ver si nos funciona bien. Correcto. Aquí nos da las primeras 10. Cualquier pregunta respecto a por qué fueron escogidas estas en particular y no todas las otras que tenían también 10, pues es por el hecho de que en esta consulta, cuando se organiza la información,
Se utiliza el ranking como primer valor de manera descendiente y luego el nombre alfabético como segundo valor, ¿verdad? Entonces esto nos demostraría pues cómo lograr efectivamente el tema de las 10 películas. El reporte número 4 nos dice, bueno, es un ranking de los 10 actores más populares del mes. Uno selecciona el mes y el año y uno selecciona el año. Con este propósito, pues utilizamos la misma opción. Vamos a cubrir el año entero, digamos, del 2001 al 2030, al 12 de diciembre, para efectos de simular, digamos, todas las posibles combinaciones de entrada. Ok, aquí probablemente me está haciendo falta un trocito. Entonces voy a asegurarme que lo estoy marcando todo bien. Correcto. Ok. Entonces de esta manera nosotros podemos observar, digamos, el ranking por mes y días de los actores que se dan en esta operación, ¿verdad? Este ranking pues está diseñado para mostrarnos la posición, digamos, de todos los posibles actores en el mes, de tal manera, digamos, que por ejemplo, si quisiéramos limitarnos a los actores del mes de julio y queremos ordenarlo, digamos, por su ranking, aquí tenemos las operaciones, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos limitándonos a un grupo en particular, por ejemplo, ya en concreto, si queremos solo los actores de julio, pues podemos utilizar la misma técnica anterior, ¿verdad? Es definir un rango para ese mes únicamente, por ejemplo, de 0601 al 0630 del 2005. Por lo tanto, nos daría solamente los actores de julio. Y después pues podríamos utilizar esto en un subquery y limitarnos, digamos, a la salida de los primeros 10. No obstante, pues aquí no lo vamos a hacer puesto que lo hicimos en la vista anterior y no queremos hacer el video demasiado largo. Finalmente, hay un quinto reporte que es un ranking de los 10 clientes que más alquilaron películas del mes pasado para darles una regalía. Bueno, en este caso, digamos, pues vamos a asumir que el mes pasado, digamos, es uno con contenido, digamos que es el mes de agosto del 2005, definido, digamos, entre el primer y último día de este mes, y el query respectivo para obtener esa información. Entonces seleccionamos el código. Aquí observen cómo de una vez está declarado, digamos, el límite de que son los 10 clientes, digamos, con mayor eh, proceso de alquiler. Y aquí podemos observar la salida de estos clientes y nos indica, bueno, que en agosto Dave Gardner, digamos, alquiló 18 películas, al igual que otros clientes como Eleanor Hunt, Helen Harris, Sherry Marshall, seguidos, digamos, por Curtis Irving, Debbie Reyes, Harold Martino, Jeff East, Michelle Clark y Nora Herrera. Con esto, digamos, pues demostramos cómo es posible implementar el código de cada uno. Discutir cada uno de los pasos de este código, digamos, pues es un poco largo y en todo caso probablemente utilice una manera muy similar al que tuvo que utilizarse por los motores de otros compañeros. No obstante, los invito a después del video pues a descargar los archivos que contienen el código de implementación de la base de datos, el código de inserción de la información en la base de datos, así como el código de cada una de estas vistas para entender o mostrar la aproximación que se le dio al problema. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el futuro.